Desde los albores de la humanidad, la Sagrada Escritura nos revela una batalla incesante, el enfrentamiento entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal. Esta lucha no es cosa del pasado, sigue presente y viva en el corazón del mundo. Y en medio de este combate espiritual, se alza una figura materna, poderosa y misericordiosa, María, la Madre de Dios, cuyo auxilio no solo es consuelo, sino escudo ante el maligno, que tiembla con solo oír su nombre. El renombrado exorcista Padre Gabriele Amort, al ser interrogado sobre quién intercede con más fuerza en el ministerio del exorcismo, no titubeó, por supuesto, la Virgen y especialmente cuando la invocamos como María. En una ocasión, el sacerdote desafió al demonio con una pregunta sorprendente: ¿a qué le teme Satanás? Y él respondió: a lo que más le temo es a la oración de los hijos de Cristo, de los que le creen y obedecen, con la oración ellos se protegen de mi intención de destruirlos. Otro exorcista de gran renombre, el padre José Fortea, escribe en su obra exorcística que es altamente recomendable que todo equipo de exorcismo esté consagrado a María. Y añade con humildad conmovedora: somos tan poca cosa, tan frágiles, que lo único que podemos hacer es escondernos bajo su manto, refugiarnos en su seno como un niño que, confiado, reposa en el vientre de su madre, sin miedo, dejándose llevar. San Efrén hablaba de la devoción a María como un salvoconducto, una carta de libertad que abre las puertas del cielo y cierra las del infierno. Y a San Hugo de Cluny, la Virgen se le apareció en gloria, mostrándose como la gran vencedora de Satanás. En el siglo XIV, Santa Catalina de Siena recibió de Dios una revelación estremecedora: por mi bondad, y por respeto al misterio de la Encarnación, he concedido a María, madre de mi Hijo, la gracia de que ningún pecador, por más perdido que esté, se condene si acude a ella con sincera devoción. El amor de María no se limita a los justos. Santa Brígida, angustiada por la suerte eterna de su hijo rebelde, recibió un consuelo celestial. Él había muerto en el campo de batalla, herido de muerte y lejos de los sacramentos. Pero en sueños, la santa vio a los ángeles oscuros acercarse al trono de Dios con protesta. Venimos a reclamar justicia. A nosotros se nos permite tentar de desesperación a los moribundos. Pero hace unos días, cuando murió el hijo de Brígida, María vino. Ella nos ahuyentó. Jesucristo, mirándola, le preguntó. Y la Virgen respondió: hijo mío, la madre de ese joven me suplicó con tanto amor, con tanta fe, que no podía abandonarlo. Lo acompañé en su agonía. Como no había sacerdote, yo misma le inspiré un acto de contrición, y murió orando, con el corazón vuelto hacia ti. Entonces, el Señor miró con autoridad a los espíritus malignos y les dijo: lo que hace mi madre está bien hecho, apartaos de aquí. A partir de ese momento, Santa Brígida no volvió a sufrir por la suerte eterna de su hijo. Había comprendido el poder del amor de una madre, y aún más, el poder de la Madre de Dios. En esta batalla espiritual que atraviesa los siglos, el cielo no nos deja indefensos. Una de las armas más poderosas que se nos ha confiado es el Santo Rosario. Así lo reveló la misma Virgen María a Santo Domingo de Guzmán: el rosario no solo es una oración, es una cadena que ata al demonio, una espada que atraviesa la oscuridad. La fuerza de María no es simbólica, es real, poderosa, temida por el infierno. Su imagen aplastando la cabeza de la serpiente nos remonta al mismo Génesis 3:15, cuando Dios dijo al maligno: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza mientras tú acechas su talón. María es esa mujer, elegida desde siempre para ser terror de los demonios. San Juan Pablo II lo expresó con fuerza: Cristo obtuvo la victoria definitiva sobre Satanás, pero quiso compartir su triunfo con su madre. Por eso la preservó del pecado desde su concepción, haciéndola la primera redimida y otorgándole un poder especial contra el mal. En María, la redención alcanza su flor más pura. Este poder fue testificado por muchos santos. El santo cura de Ars, interrogando a un poseso, le preguntó si se apoderaría de Francia. El demonio respondió con rabia impotente: no puedo. Esa señora que ustedes llaman Virgen María se pasea de norte a sur, de oriente a occidente, y no me deja actuar. Sí, María camina. Vigila. Protege. Intercede. La inolvidable Madre Angélica, fundadora de EWTN, también reflexionó sobre el profundo odio que el demonio siente hacia la Virgen María y el Rosario. El demonio detesta todas las oraciones, pero odia con especial intensidad el Ave María. ¿Por qué?
Porque cada vez que se pronuncia, recuerda la humillación de aquel día en que Gabriel, enviado por Dios, saludó a una joven diciendo, Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Lucifer, el ángel caído por orgullo, no soporta que una criatura humana, pequeña y humilde, haya sido elegida para ser madre de Dios. No soporta que la obediencia de María haya aplastado su rebelión. La odia porque ella, con su sencillez, lo ha derrotado. Y le tiene envidia, porque es mucho más que él. El demonio tiembla ante el nombre de Jesús y también ante el nombre de María. ¿Y qué es el rosario sino una letanía de amor que repite, una y otra vez, estos dos nombres sagrados? No es casualidad que el infierno deteste esta oración, cada Ave María es como una flecha luminosa que atraviesa la oscuridad. La Madre Angélica lo dijo con claridad, el diablo odia profundamente el rosario porque lo expulsa, lo ahuyenta, lo derrota. Y punto. El Papa Francisco ha sido enfático en sus advertencias, el demonio no es un símbolo ni una figura de leyenda. Es real. Es el más astuto y feroz enemigo del alma humana, empeñado en apartarnos del camino al cielo. Por eso, nunca debemos dejar de rezar el Santo Rosario. Porque no es una oración más. Es un arma espiritual, un látigo contra el maligno, una protección que envuelve el alma en la luz de la Virgen. Esta poderosa enemistad no es una invención reciente. Es voluntad divina. Desde el Génesis, Dios lo anunció con firmeza, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu linaje y el suyo, tú acecharás su talón, pero ella te aplastará la cabeza. María, la Inmaculada Concepción, ha sido revestida del poder celestial para aplastar al maligno. Y el rosario es el lazo que nos une a ella. San Luis María Grignion de Montfort, en su obra El admirable secreto del Santo Rosario, lo afirma sin rodeos, los demonios temen infinitamente al rosario. San Bernardo dice que el saludo angelical los persigue y hace temblar todo el infierno. El beato Alaño de la Roche, gran apóstol del rosario, cuenta cómo muchas almas que habían renegado de Cristo y entregado su vida al demonio fueron liberadas de su esclavitud al abrazar con fe esta sencilla y poderosa devoción. No fue magia, fue gracia. No fue un rito vacío, fue la acción viva de María arrancando almas del abismo. Un ejemplo impresionante de esta victoria lo hallamos en el beato Bartolo Longo, un hombre que, habiendo estado sumergido en el ocultismo y una terrible obsesión demoníaca, fue rescatado gracias al poder del rosario. Él, el que fue instrumento del mal, se convirtió en apóstol de María y fundador del santuario de Nuestra Señora de Pompeya. Pero no pensemos que rezar el rosario nos libra de la lucha. Al contrario. San Luis de Montfort advierte, si decides, querido hermano del rosario, servir a Jesús y a María rezándolo cada día, prepárate para la tentación. Sí, porque el demonio no ataca a quien duerme en la tibieza, sino a quien camina hacia la luz. San Luis María Grignion de Montfort no dejaba lugar a dudas, el rosario diario tiene tantos enemigos que considero la gracia de perseverar en él hasta la muerte como uno de los favores más notables de Dios. El admirable secreto del Santo Rosario, número 150. Y es que quien reza el rosario con fidelidad, se convierte en blanco del enemigo. Más aún lo son quienes lo difunden, quienes lo predican, quienes lo enseñan. El demonio odia al rosario porque sabe de su eficacia. Por eso, lanza ataques no solo espirituales, sino también físicos contra los que lo promueven. San Luis relata un hecho estremecedor en el número 28 de su libro, el beato Tomás de Saint-Jean, un incansable predicador del rosario, fue atacado con una enfermedad cruel e incurable, provocada por la furia del demonio. Cuando se encontraba al borde de la muerte, Satanás se le apareció con violencia y terror. En ese momento de tinieblas, Tomás levantó su mirada hacia una imagen de la Virgen cercana a su lecho y, con el alma desgarrada, exclamó, «Ayúdame, ayúdame, Madre mía dulcísima». Al instante, la imagen de la Virgen cobró vida. Ella le tendió sus manos, lo sostuvo y le dijo con ternura y firmeza, «No temas, Tomás, hijo mío. Aquí estoy para ayudarte. Levántate y continúa predicando la devoción de mi rosario. Yo te defenderé contra todos tus enemigos». El demonio huyó derrotado. Tomás recobró la salud en un instante y, bañado en lágrimas de gratitud, volvió a predicar el rosario con más fuego y frutos que nunca. La Virgen María no solo intercede, actúa con poder. Así lo confirman innumerables exorcistas. En sus combates espirituales, el nombre de María hace temblar al infierno.
Uno de estos testimonios lo ofrece el padre Stephen Rosary, reconocido exorcista de Washington y formador de futuros sacerdotes en este ministerio. En su diario espiritual publicado por Catholic Exorcism, relata un caso estremecedor. Una joven llegó poseída por cientos de demonios, con el mismísimo Satanás dirigiéndolos. Era un caso extremo, de esos que hacen temblar hasta a los más experimentados. Pero el padre Rossetti lo sabía. Cuanto más fuerte es la oscuridad, más grandes son las gracias que Dios derrama. Y en esas batallas, se necesita lo mejor del cielo, y lo mejor que Dios puede enviar es su madre. Allí, en medio del horror, la presencia de María se hizo palpable. No con gritos ni fuego, sino con su luz serena, su ternura poderosa, su autoridad materna. Y una vez más, la serpiente fue aplastada. El padre Stephen Rosary recuerda uno de los momentos más sobrecogedores de su ministerio. Después de interminables sesiones marcadas por el dolor, la oscuridad y la lucha espiritual, los demonios ya estaban exhaustos. Su resistencia comenzaba a quebrarse. En nombre de Jesús, el exorcista les ordenó responder: ¿cuándo os iréis y por qué medios? A regañadientes, y con evidente temor, contestaron: dentro de 2 semanas. Ella vendrá. Todos en la sala supieron, en un silencio reverente, a quién se referían. No podían pronunciar su nombre. No se atrevieron. El nombre de María, como el de su Hijo, es santo. Insoportable para ellos. Invencible contra ellos. Y llegó el día. La tensión se palpaba. De pronto, la mujer poseída, con voz distinta, susurró: ella está aquí. En ese instante, la atmósfera se transformó. Un silencio profundo llenó el lugar. La Virgen María, sin una sola palabra, hizo su entrada. Su sola presencia, serena, luminosa, materna, hizo que los demonios comenzaran a convulsionarse con furia. La luz de Cristo resplandecía a través de ella, la humilde esclava del Señor. El mismo Satanás gritó. Un alarido que retumbó como eco del infierno derrotado. Se agitó con violencia, se estremeció, y huyó. Fue el fin. La liberación llegó. La victoria fue de Dios, a través de María. Desde entonces, el padre Rossetti recomienda a toda persona afligida o poseída que se consagre a la Madre de Dios como parte esencial de su proceso de sanación. No solo le pedimos que expulse a los demonios, afirma, sino que proteja al alma durante toda su vida, hasta recibirla en el reino. Con plena convicción declara: las puertas del infierno no prevalecerán, ni contra la Iglesia, ni contra su Madre. El poder del rosario también se manifiesta como un escudo diario para quienes combaten al enemigo. El padre Rossetti comparte que, como exorcista, lleva sobre sí una diana espiritual, es blanco constante del odio infernal. Por eso, cada noche rocía su habitación con agua bendita, invoca a la Virgen María y a San Miguel Arcángel, y duerme, como vive, con el rosario en la mano. Esa arma silenciosa ha salvado almas. Ha traído luz en la más oscura desesperación. Como a San Bartolo Longo, quien tras haber entregado su alma al satanismo, fue asaltado por obsesiones y pensamientos suicidas. Pero en medio de su angustia, agarró el rosario como quien se aferra a la vida. Y la Virgen lo rescató. El rosario fue el camino que lo condujo a la conversión y luego a la santidad. Pío XI lo afirmó sin rodeos: el rosario es un arma poderosa para hacer huir a los demonios. Incluso el experimentado exorcista Gabriel Amorth lo escuchó de los mismos labios del enemigo. Durante un exorcismo, el demonio confesó con rabia: cada Ave María del rosario es un golpe en mi cabeza. Si los cristianos supieran el poder del rosario, sería mi fin. En el libro Yo, el último exorcista, el padre Gabriel Amorth relata una conversación con el demonio que revela, de manera impactante, la profunda enemistad del mal con la Virgen María. Durante un exorcismo, el padre Amorth, con su experiencia y firmeza, le preguntó al demonio acerca de las virtudes de la Virgen que más lo encolerizaban. La respuesta del demonio, cargada de odio y frustración, es un testimonio que subraya el papel central de María en la lucha espiritual. El demonio respondió sin rodeos: ella me enfurece porque es la más humilde de todas las criaturas y porque yo soy el más orgulloso. Porque ella es la más pura de todas las criaturas y yo no. Porque ella es la más obediente a Dios y yo soy el más rebelde. Estas palabras muestran una verdad profunda: María, por su humildad, pureza y obediencia a Dios, se convierte en una poderosa fuerza contra el mal.
La humildad de María es una de sus virtudes más destacadas, y esta virtud la coloca en oposición directa al orgullo del demonio. El demonio, el príncipe de la rebelión y la soberbia, se ve constantemente derrotado por la humildad de María, quien, siendo una simple criatura humana, se mantiene completamente sumisa a la voluntad de Dios. La pureza de María, que nunca fue tocada por el pecado, es otro motivo de su rabia. Mientras él representa el mal y la corrupción, ella es la imagen de la perfección inmaculada. En este contraste, vemos cómo el mal, representado por Satanás, se ve humillado ante la pureza total de la Virgen. Una pureza que es mucho más grande que cualquier intento de corrupción que el demonio pueda generar en la humanidad. Juan 10:10 afirma que el enemigo vino a robar, matar y destruir. Este versículo describe el propósito del ladrón, que representa a Satanás, en contraste con el propósito de Jesús, quien afirma haber venido para que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Pero debemos tener muy claro que solo es el nombre de Jesús el que echa fuera demonios. Y que solo Jesucristo es nuestro único Salvador. La Virgen María. Aunque es una simple criatura humana, su obediencia y sumisión a Dios la elevan a un nivel de intercesión que hace temblar al mismo infierno. Al final, el padre Amort le preguntó si existía alguna otra virtud de María que lo enfureciera, y la respuesta fue clara y definitiva: ella siempre me frustra porque nunca ha sido tocada por ninguna mancha de pecado. La Virgen María, en su pureza inmaculada, se convierte en un símbolo de la victoria de la gracia de Dios sobre el pecado y el mal. Su vida, completamente consagrada a Dios y libre de todo pecado, es un reto continuo para el demonio, quien no puede soportar su perfección. Este testimonio, sacado de las vivencias del Padre Amort, nos recuerda que la Virgen María no solo es nuestra madre y protectora, sino también una poderosa adversaria del mal. Su humildad, pureza, obediencia y total fidelidad a Dios la hacen una figura invencible contra las fuerzas oscuras. Al rezar el rosario o invocar su nombre, estamos no solo pidiendo su intercesión, sino también fortaleciendo nuestra propia lucha contra el mal, sabiendo que ella, la más humilde y pura de todas las criaturas, es la que más enfurece al demonio y lo derrota con su constante fidelidad a Dios. Hoy en día, más que nunca, los católicos debemos reconocer y aferrarnos al poder inmenso que la Virgen María ejerce sobre el mal. El demonio le tiene un miedo y odio absoluto a María, no solo porque es la Madre de Dios, sino porque en su humildad, pureza y obediencia a la voluntad de Dios, ella representa todo lo que el demonio detesta y teme. El demonio, el padre de la soberbia y el orgullo, no puede soportar la humildad de María, quien, siendo la más grande de todas las criaturas, se presenta ante Dios con un corazón lleno de amor y sumisión. María, la Inmaculada, es la mujer que nunca fue tocada por el pecado, la que nunca se dejó corromper por el mal. Esta pureza y obediencia, que resplandecen en su vida, son una humillación constante para el mal. En su total fidelidad a Dios, ella derrota a la serpiente, como nos muestra el Evangelio: ella te aplastará la cabeza, Génesis 3:15. Cuando recitamos el Santo Rosario, no solo estamos repitiendo oraciones, estamos participando en una guerra espiritual en la que el mal se ve derrotado, una y otra vez, por la intercesión de María. Cada Ave María es un golpe directo a la cabeza del demonio, un recordatorio de su derrota. El rosario es el arma que María nos ha dado, no solo como protección, sino también como una forma de permanecer firmes en la fe y de resistir las tentaciones del enemigo. Cada misterio del rosario nos lleva más cerca de Cristo, pero lo hace a través de la Madre que, con su amor maternal, nos guía y nos protege. El demonio le teme a María porque sabe que ella, en su humildad, pureza y obediencia, es la madre de todos los cristianos y la que, a través de su intercesión, puede destruir las fuerzas del mal. Si como católicos entendemos esto, si comprendemos el verdadero poder del rosario y la fuerza de María, nuestra vida espiritual se fortalecerá y nuestra confianza en la protección divina crecerá. Por eso, hoy más que nunca, debemos rezar el rosario con fervor y devoción, sabiendo que cada Ave María que recitamos es un acto de resistencia contra las fuerzas del mal, un testimonio de nuestra fe en Dios y en la poderosa intercesión de nuestra Madre Celestial. No subestimemos el poder del rosario. Cuando lo rezamos, no estamos solos, y el mismo demonio lo sabe. Con María a nuestro lado, podemos enfrentarnos al mal con valentía, sabiendo que en ella se encuentra la victoria final sobre la oscuridad.